Muy buenas noches. Voy a hacer la presentación de un artículo que leí. El doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa me hizo el favor de proporcionármelo. Él es mi docente en la asignatura Prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención en el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y Deporte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Entonces, bueno, aquí está la información del artículo, igual el doy, por si gustan buscarlo. Y en sí el artículo se llama Los efectos de la compresión de la vena yugular interna para modular y preservar la materia blanca después de una temporada en fútbol americano. La evaluación es longitudinal prospectiva de la exposición diferencial al impacto de la cabeza. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de que el fútbol americano sigue siendo el deporte participativo número uno en Estados Unidos para los atletas masculinos de secundaria. Más de 1.03 millones de jugadores estuvieron compitiendo en la temporada 2017-2018, entonces, bueno, eso nos da luz a que se practica muchísimo. Y hay una preocupación acerca de la conmoción cerebral relacionada con el deporte y la lesión cerebral traumática. Entonces, esto ha impulsado investigaciones hacia los mecanismos desde hace ya mucho tiempo. Ahí vemos un autor desde el 1993, también Smith en 2011, acerca de la prevención también, la rehabilitación a partir de incidentes sintomáticos de conmoción cerebral. Entonces, bueno, existe evidencia acumulada de que los golpes que ellos están recibiendo constantemente al momento de defender, de practicar el ejercicio de entrenar, los impactos en la cabeza que no tienen una sintomatología manifestada o un diagnóstico de conmoción cerebral, también pueden tener efectos acumulativos en una variedad de resultados neurofísicos, neuromotores y neuropsicológicos. Entonces, bueno, el estudio es longitudinal prospectivo a gran escala, fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional del Hospital Medical Center para niños y se registró también en esta base de datos y página que les puse para que puedan, y el número también de serie de folio para que si gustan puedan consultar. Y los criterios de inclusión requerían que el participante fuera un voluntario normal, saludable, capaz de dar consentimiento por escrito o asentimiento si era menor de 18 años, tener al menos 3 años de edad y participar en un equipo de fútbol en una escuela secundaria. Entonces, aquí tenemos también criterios de exclusión, si tenían incapacidad para proporcionar consentimiento, historial de déficits neurológicos, infarto cerebral previo o traumatismo craneoencefálico severo, contraindicaciones médicas para la restricción del flujo venoso a través de venas yugulares internas. Puede ser aumento de la presión intracerebral, acidosis metabólica o alcalosis, glaucoma, hidrocefalia, traumatismo cerebral, hipersensibilidad carotidia, aumento conocido de la presión intercraneal, trombosis de la vena central, cualquier obstrucción de vías respiratorias y trastorno convulsivo reconocido. Esos son los criterios de exclusión del estudio. Posteriormente, hacen un protocolo de resonancia magnética donde incluye una secuencia sagital ponderada en T1 de alta resolución en 3D y una secuencia de resonancia magnética de difusión. Las especificaciones para esa secuencia sagital ponderada en T1 fueron tiempo de repetición, tiempo de eco, ahí vemos las fórmulas, campo de visión, resolución en el plano, espesor del corte y los números de corte 180. Tenemos también que los equipos de prevención de impactos en la cabeza usados externamente en los deportes de escuela secundaria, por ejemplo los cascos, generalmente no protegen al cerebro del movimiento intracraneal. Llegan a ser como un escudo primario para evitar alguna lesión física, pero ese rebote que tiene el cerebro internamente es el que logra producir estos traumatismos de los que estamos hablando y los que están estudiando pues precisamente en este artículo. En este ensayo clínico se evalúa también la eficacia de un collar de cuello usado externamente que aplica cierta compresión bilateral. Es una compresión leve y es hacia la vena yugular interna. Entonces, esto lo hacen teóricamente
Es lo que quieren ver, si sí funciona o no, para mitigar el chapoteo cerebral o ese brincoteo, ese movimiento peligroso, que puede causar un traumatismo, y para mitigar los cambios en las métricas de imágenes del tensor de difusor de sustancia blanca durante el deporte. Entonces, los resultados del estudio indican que el collar es parcialmente efectivo. Estos son ya resultados, tanto como preventivo, tanto como para preservar, modular los cambios en la difusión de la materia blanca, y también después de una temporada de fútbol americano. Entonces lo encuentran parcialmente efectivo. El propósito del ensayo clínico fue examinar si la compresión de la vena yugular interna, usando el collar de cuello de manera externa, modulaba las reacciones entre los niveles diferenciales de exposición al impacto en la cabeza y cambios previos a la postemporada del fútbol americano. Entonces, se estudiaron 284 atletas masculinos de secundaria, se asignaron prospectivamente a un grupo sin collar y a un grupo con collar. O sea, hubo un grupo control y otro grupo donde se realizó el estudio. Los datos de imágenes de resonancia magnética, les platicaba anteriormente en la metodología cómo es que se trabajó con resonancia magnética. Estos datos, que fueron imágenes, se recopilaron de los participantes antes y después de la temporada. Y la exposición al impacto en la cabeza fue monitoreada por acelerómetros durante cada práctica y juego en la temporada competitiva, o sea, en la competencia. Y estos son más adelante les voy a mostrar los acelerómetros, cómo es que los colocan en la parte trasera de la oreja. Y bueno, la exposición acumulada al impacto de la cabeza de los atletas se establece como un umbral sistemáticamente en función de la frecuencia de los impactos de magnitudes progresivamente más altas. Le intervalos entre 10 y 20 y 150 gramos, y se modeló con los cambios previos a la postemporada y las medidas de materia blanca con función al collar. Los resultados revelaron que el grupo que tenía el collarín preservó parcialmente los cambios longitudinales en las métricas. Entonces, en conjunto, todos esos datos indican que el collarín sí puede tener una respuesta buena a la difusión, al cuidado de la materia blanca del cerebro, después de de esta exposición a los impactos repetitivos en la cabeza en el fútbol americano. Entonces, a cada una de las 7 escuelas se le asignó un miembro del personal de investigación. Fueron 7 escuelas las que participaron. El estudio se hizo en hombres, aquí lo tenemos, en 284 hombres. Y bueno, el personal de la investigación registró todo: fecha, hora, tipo de sesión, si fue juego, práctica, si hay cumplimiento del collar. Acuérdense que hay un grupo control y uno en el que se está haciendo el estudio. Si el collar no se quitó, no se usó, se quitó, se colocó incorrectamente, y cualquier lesión atlética que puede que haya ocurrido al jugador entre la sesión. Todo eso pues son errores que pueden afectar los resultados finales. Entonces se monitoreó precisamente en las 7 escuelas todo esto. Esta es la imagen que les comentaba, donde está el acelerómetro que se coloca justo atrás de la oreja. Entonces, los atletas del grupo de collar y sin collar usaron un dispositivo que es el acelerómetro. Ahí está como la definición, el nombre, la marca, vaya, durante la temporada regular para cuantificar la exposición al impacto en la cabeza. Entonces, este acelerómetro está compuesto por un giroscopio, acelerómetro, que cuantifica las aceleraciones lineales y rotacionales. Las lineales es a 3200 y las rotacionales a 1000. Entonces aquí, esta imagen es directa del artículo, y podemos ver que la mitad izquierda de la imagen muestra un atleta que no lleva el collarín, y la mitad derecha de la imagen muestra el supuesto mecanismo del collar del cuello para aumentar la dilatación venosa. Está de color azul de este lado, la dilatación venosa, como podemos observar, y para mejorar la hemodinámica y reducir ese rebote del cerebro y la absorción de energía, representada en verde, para mitigar la carga diferencial de la parénquima cerebral resultante de las fuerzas externas resultantes de la exposición del impacto a la cabeza. Ya les había mostrado el acelerómetro.
Entonces, estos son los atletas que usan el dispositivo acelerómetro. Acuérdense que en ambos grupos se usó el dispositivo y los impactos registrados en los datos del acelerómetro de una sola práctica de un equipo de fútbol antes y después del filtrado de golpes y carreras. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta gráfica? Cada línea está representando a un jugador diferente. Las características temporales de los datos sin procesar y filtrados que se ven en el ejemplo son típicas de todos los equipos y de tipos de sesiones también que tuvieron. Entonces, el cumplimiento del collar, el número total de sesiones que se cumplieron, que se cumplió traer el collar, para cada atleta se dividió por el número total de exposiciones de este atleta. Y la exposición al impacto de la cabeza, se evaluó la normalidad de los datos de impacto en la cabeza y se determinó que estaban sesgados positivamente, lo que viola el supuesto estadístico de que los datos se están distribuyendo normalmente. Entonces, las pruebas se utilizaron para comparar el número total de aciertos y el número de gramos sobre fuerza entre los dos grupos de estudio en todos los niveles de exposición y se calcularon e informaron las estadísticas descriptivas. Entonces, ¿qué salió de esto? Que el cumplimiento del grupo del collar, acuérdense que son dos grupos, uno con collar y otro sin collar. Entonces el del grupo con collar específicamente fue del 99.3%. Entonces primero se aseguran de que si hubo un uso del collar, de que fue correcto, de que todo del 99.3% para poder proceder a analizar los resultados. Bueno, el análisis, a procesar los datos. No se observaron diferencias significativas en los datos de impacto en la cabeza al comparar los grupos con y sin collar en cada umbral. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, estas son las tomografías que se toman y las regiones de materia blanca con reducciones significativas antes y después de la temporada en la difusividad media, axial y radial en el grupo sin collar. Entonces podemos ver aquí cómo es que se colorea de color azul diferentes zonas del cerebro. Ahora, esto quiere decir que no se puede atribuir vínculos directos entre los presentes resultados y cualquier neuropatología humana potencial a estos datos y o asociarse con el uso de collarines en este momento. En los datos se apoyan un collar para el cuello usado externamente, un dispositivo sin efectos adversos reportados y como una solución potencialmente visible para intervenir en las propiedades de difusión de la materia blanca después de una temporada de fútbol americano. Dice que investigaciones futuras, consecuencias y análisis de resonancia magnética de difusión más robustas, que se les pueda dar un seguimiento a largo plazo, una ubicación del impacto en la cabeza y cuantificación de la direccionalidad de la carga. Entonces, eso quiere decir que sí hay resultados, pero hay que ser todavía más concretos para poder dar conclusiones reales y poder realmente rechazar, aceptar una hipótesis firme. Esas son las conclusiones en sí. Entonces, les dejo también las referencias bibliográficas del artículo y les dejo nuevamente la información que con el DOI podemos encontrar este artículo. Aquí están los autores. Bueno, es un artículo muy actual del 2020 y muy interesante. Y bueno, pues muchas gracias.